Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos al spot número 21, organizado por la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA y Byton. Siempre muy agradecidos a ambos por darnos este espacio para compartir con nuestros colegas, con los profesionales que están del otro lado. Hoy, como es habitual, nos va a acompañar el doctor José Zavala, dueño, socio, asociado también a la firma Márquez Adroé Zavala, con una gran trayectoria que creo que la hemos repasado en varias oportunidades, con lo cual, José, entiendo que vas a librarme de hacer una introducción demasiado larga y que creo que tiene varias cosas muy buenas para comentarnos, sobre todo a la luz de las primicias del día viernes último y lo publicado en el boletín oficial de este fin de semana. Así que nos va a dar la posibilidad de tener una actualización laboral. Después recibimos con mucho gusto también a Sebastián Pereira Pino, que va a hacer un informe sobre mercado laboral, sector papelero y packaging. Sebastián tiene 42 años, es gerente corporativo de Relaciones Humanas del Grupo HZ y lidera un equipo de más de 20 personas que tiene operaciones en Argentina, Brasil y Chile. Son algo más de 1000 personas en todo el grupo y ha estudiado licenciatura en Relaciones de Trabajo en la UBA y tiene hecho posgrados en IAE y otras instrucciones en la misma casa de estudio. Así que, sin más prolegómenos, José, te dejo la palabra. Gracias. Gracias, Mariano, por no haber dicho mi edad, para empezar. Digamos, eso demuestra el cariño que me tenés, te lo agradezco nuevamente. Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Como bien decía Mariano, yo creo que la gran novedad del fin de semana, a partir de los anuncios del presidente, es el decreto 875, que prorroga hasta el 29 de noviembre inclusive de este año, este sistema dual en el cual hoy está encuadrada la Argentina, por un lado el aislamiento social preventivo y obligatorio y por el otro lado el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Digamos, la gran novedad, dado que si bien somos un país federal, pero que hay mucha concentración incluso de gente o de empresas de las cuales nos están escuchando hoy en el AMBA, es que el AMBA pasó de la situación del encuadramiento dentro de lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio a lo que es el encuadramiento en el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Yo creo que más o menos ustedes deben haber escuchado, por lo menos desde marzo, cuando se empezó con esto y principalmente desde que se dividieron las aguas entre ASPO y DISPO, como se los conoce con sus siglas, qué significa cada uno, pero hacemos en 5 minutos un breve repaso. En el distanciamiento social preventivo obligatorio, el concepto básico es que las personas pueden circular libremente dentro del aglomerado, partido o departamento en el cual residan, debiendo contar con certificado de circulación si quieren trasladarse fuera del mismo. En general, los jefes de gobierno, ya sea gobernadores o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en función de la situación epidemiológica que puedan llegar a observar en otros sectores del territorio nacional, pueden establecer medidas de aislamiento para aquel que pretenda ingresar dentro de una zona encuadrada dentro del DISPO, como sería en este caso el AMBA, de hasta 14 días de aislamiento. Se mantienen las reglas generales para la circulación, que es el tapaboca, el distanciamiento social, bueno, lavado de manos, toser en el codo, limpieza y ventilación de lugares cerrados. En el caso de la realización, ustedes saben que hay una treintena de actividades que son consideradas esenciales, que están ratificadas por el decreto. Lo que se dice es que aquellas actividades que no están dentro de este número tienen que estar sujetas a los protocolos que se tienen que aprobar en cada provincia o en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respectivamente para que puedan llevarse adelante en el territorio, ¿no? Bueno, se mantiene, pese a esta flexibilización en la circulación de personas,
que ciertas restricciones. Por ejemplo, en los ámbitos de trabajo, si llega a haber reuniones de personas para casos de descanso, esparcimiento, comidas o alguna actividad recreativa, tiene que mediar una distancia de 2 metros entre persona y persona y haber una adecuada ventilación en el ambiente. Y entonces se tienen que adecuar los turnos de descanso, espacios y controles como para dar cumplimiento al establecido. Se mantiene en el ámbito de estos territorios sujetos al DISPO la prohibición de realización de eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas, los eventos sociales o familiares en ámbitos cerrados y en el domicilio de las personas, salvo para grupos convivientes, la práctica de deportes en lugares cerrados, en el caso del AMBA, cualquiera sea el número de concurrentes, en otros territorios sujetos a DISPO, en aquellos casos en que superen las 10 personas o que por las características del lugar no se permita mantener el distanciamiento, bueno, sigue prohibida la actividad de cines, teatros, clubes y centros culturales, y también está restringido el servicio público de transporte interurbano o interjurisdiccional internacional, salvo servicios esenciales o acompañamiento de personas para tratamiento médico u otros supuestos en que expresamente se haya autorizado el uso. Muy bien. Esto que acabamos de decir se aplica en el AMBA, o sea, el servicio público de transporte solo puede ser utilizado por las personas afectadas a servicios esenciales, o en aquellos casos en que expresamente se hubiera autorizado este uso, pero básicamente se circunscribe a actividades esenciales. Y por supuesto las personas tienen que contar con el certificado único de circulación. Sigue restringida o sigue la dispensa de asistir a sus lugares de trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial o municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplen sus tareas en el AMBA. Y lo que es importante es, se ratifica, digamos, y esto es bueno aclararlo porque creo que es uno de los aspectos sustanciales de lo que a ustedes les interesa, se ratifica la vigencia de la dispensa de prestar servicios para los mayores de 60 años, embarazadas y trabajadores incluidos en grupo de riesgo, como así también para los padres de chicos que se encuentran en edad escolar, ya sea que hubieran estado cursando el nivel inicial, medio o superior. En el caso de las personas mayores de 60 años, embarazadas y trabajadores sujetos al grupo de riesgo, se les ratifica, ya lo había hecho la norma anterior, el cobro, que lo que van a cobrar es una compensación no remunerativa que va a surgir de deducir de su remuneración habitual aquellos aportes destinados a la seguridad social, quedando a cargo del empleador solo ingresar los aportes y contribuciones con destino a la obra social que corresponda y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, lo conocido, digamos, en la jerga habitual como PAMI. La otra modificación que tiene cierta importancia, si bien está circunscripta a un universo de trabajadores limitado, es una modificación en el decreto 367 del 2020, que si mal no recuerdas es el que calificó con distinto grado de intensidad al COVID como enfermedad profesional, y que originariamente decía que en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la salud, el COVID se iba a considerar que guardaba una relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se acreditara, salvo que se probara en forma contraria, que no se había dado este supuesto fáctico, o sea que en realidad, por algún motivo en particular, no se podía atribuir el hecho de que la persona contraiga el virus a las labores que desempeñaba. Y esto se consideraba que iba a estar vigente hasta los 60 días posteriores a la prórroga de la declaración de emergencia establecida por el decreto 260 del 2020, que es de un año, contado a partir de marzo del 2020, o sea que concluiría en principio en marzo del 2021. ¿Cuál es la novedad al respecto? Bueno, el decreto 875 modifica este artículo en particular del 367,
mantiene la vigencia de la presunción hasta 60 días posteriores, la hace extensiva no solo a los trabajadores y trabajadoras de la salud, sino también a los miembros de las fuerzas policiales, federales y provinciales que cumplan servicio efectivo, y establece que se considera presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada y que será la Comisión Médica Central quien deberá entender que la contingencia guarda, o sea, va a tener que asumir que la contingencia guarda una relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre en el caso concreto la inexistencia de este último supuesto fáctico. Vamos a ver cómo se implementa esto. En la modificación pareciera como que en el texto anterior del decreto se establecía que la enfermedad, digamos, que la ART lo tenía que asumir como tal desde un primer momento, a partir del momento que se acreditaba la existencia de la enfermedad en la persona del trabajador de la salud, y ahora está diciendo que es la Comisión Médica Central la que tendrá que entender que existe esa relación causal entre la enfermedad y la tarea desarrollada. Esperemos que esto no signifique una demora en la atención de estos casos o un conflicto para la atención de estos casos. Algunos temas que fueron surgiendo en estos días en cuanto se escuchó que el gobierno nacional iba a incluir el AMBA como dentro de lo que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Uno de ellos, y si llega a haber algún otro, lo dejo a merced de las preguntas que ustedes tengan, es el tema del régimen de ley de teletrabajo. El régimen de ley, hay una cosa como un principio general que es el siguiente. Muchas de las normas que nosotros estamos aplicando en este momento, o que, digamos, de carácter transitorio, tuvieron en miras al ser dictada que en ese momento existía solamente una situación jurídica vinculada con la pandemia, que era el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea, se dictaron bajo este encuadre jurídico sin tener y no se ayornaron ni se ajustaron en sus textos o con posterioridad una vez que aparece el DISPO, el distanciamiento social preventivo y obligatorio. O sea que se divide la condición jurídica de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar en la Argentina. A ver, entonces la solución no es única, pero podemos tratar de hacer un poquito de casuística. En primer lugar, régimen de ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo es una ley nacional, con lo cual yo considero que para que entre en vigencia deben transcurrir 90 días desde la finalización del aislamiento social preventivo obligatorio en todo el territorio del país. ¿Okay? La resolución 207, que es esta que otorga la dispensa del deber de trabajar para los mayores de 60, embarazadas y grupos de riesgo, y que le otorga a un progenitor de ambos o a una persona mayor la potestad de mantenerse, o sea, de tener una ausencia justificada para el cuidado de sus hijos, también cuando fue prorrogada, se dijo que se prorrogaba hasta la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo que pasa es que, a mi entender, eso ha quedado salvado, viene quedando salvado con los sucesivos decretos de prórroga de una u otra situación, del ASPO del DISPO, cuando dicen en el capítulo de disposiciones comunes, o sea que se aplican tanto en una situación de ASPO como en una situación de DISPO, que esto se mantiene vigente. ¿Okay? O sea, más allá de que su norma madre haya dicho que esto regía mientras durara el ASPO, normas posteriores la han venido prorrogando y han dicho que es de aplicación común en un caso como en el otro. Bueno, creo que esos son los dos grandes temas. Por ahí, hay otro tema más, que el otro día justo también me consultaron, que tiene que ver con el decreto 529 del 2020. Este decreto que pasó, no digo inadvertido, pero la realidad es que como más o menos en muchas actividades se siguieron suscribiendo los acuerdos marco de suspensiones, la gente se fue adhiriendo a esos acuerdos marco de suspensiones y no tuvo en cuenta esto. Este es un decreto que lo que dijo fue, primero asumió que las suspensiones del 223 bis eran suspensiones por falta de trabajo o fuerza mayor y que por lo tanto estaban sujetas a los plazos previstos por la ley de contrato de trabajo para este tipo de suspensiones. ¿Okay? Que la suma de ambos dan 90 días. Y lo que dijo es que esos plazos quedaban prorrogados hasta tanto
finalizara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Con lo cual, uno podría llegar a interpretar que finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio, y más allá de que exista aún vigente algún acuerdo marco o algún convenio individual o un acuerdo directo hecho entre un empleador y una asociación sindical por un plazo superior, existiría una colisión entre lo que puede llegar a ser este límite que le puso el decreto 529 y los plazos que puedan haberse acordado individual o colectivamente en un acuerdo particular. Bueno, por ahora yo creo que eso no debería ser un motivo de preocupación, creo. Esperemos que nuestros jueces, si llega a haber un motivo de conflicto o una controversia, lo solucionen de esta manera, porque, de nuevo, como es una norma de alcance nacional, porque está reglamentando, si se quiere, la ley de contrato de trabajo, y está haciendo una excepción a plazos propios de la ley de contrato de trabajo, entiendo que para que se considere esos plazos están agotados, debe haberse levantado el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio del país. O sea, por ahora, las suspensiones, más allá de que la gente haya estado sujeta a una suspensión por más de 90 días, seguirían siendo válidas, en la medida, por supuesto, que se cumplan el resto de los requisitos formales, porque esta limitación temporal rige hasta que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio, y a mi entender eso debería ocurrir en todo el país. Bueno, voy redondeando con otras novedades menores en 4 minutos que ocurrieron la semana pasada en materia normativa. A principio de semana, la AFIP sacó una resolución que fue la 4849 del 2020, donde básicamente lo que establecía era cómo se debían cargar los trabajadores sujetos a esta compensación no remunerativa, integrantes de la resolución 207, creando un código de revista número 50, que remite al artículo 24 del decreto 792, que fue el que estableció esta compensación no remunerativa. Para la misma época, la AFIP, que me parece que es interesante, o sea, creo que todos ustedes han liquidado, pero emitió una guía 29 para aquellos que tienen el libro de sueldo digital, para establecer, o hacen liquidación de sueldo digital, para establecer la forma de liquidar digitalmente esta compensación no remunerativa. El 5 de noviembre se dictó el decreto 845 del 2020, que básicamente lo que hizo fue ratificar la excepción a los empleadores y empleadoras que resultaban pasibles de sanciones previstas en el REPSAL, digamos, o que los llevaban a estar en el REPSAL, que es el registro de sancionados, digamos, de los efectos que generaba la permanencia en ese registro en materia de pérdida de beneficios, de no acceso a créditos oficiales, de no acceso a contrataciones con el Estado y de no acceso al régimen de contribuciones diferenciales para microempleadores, o sea, las empresas que tienen 5 o menos empleados. Y por el otro lado, también la dejaba fuera, durante el tiempo que dura la emergencia sanitaria, siempre estamos hablando del plazo de vigencia de la emergencia sanitaria, de la exclusión como consecuencia de ciertas sanciones aplicadas y de estar dado de alta en el registro, del régimen simplificado de pequeños contribuyentes y de la imposibilidad de deducir en el impuesto a las ganancias los gastos de personal. O sea, de nuevo, por el plazo de un año contado desde el 12 de marzo del 2020, quienes integran el REPSAL, este registro de empleadores sancionados, van a seguir teniendo el derecho a acceder a beneficios, créditos, contrataciones con el Estado, contribuciones diferenciales en caso de microempleadores, permanecer en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes y seguir pudiendo deducir de ganancias los gastos que tienen en materia de personal, sin limitaciones. Las únicas excepciones a esta exención, por decirlo de alguna manera, son en aquellos casos que haya sentencia firme por empleo no registrado o fecha de ingreso o salario no bien registrado, sentencia firme, o en aquellos casos que haya sentencia firme en que el empleador ha sido condenado por una violación a la Ley de Provisión de Trabajo Infantil y Protección de Trabajo Adolescente, o a la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencias a las Víctimas. O sea, hay una exención, una tolerancia general que no se aplica en estos 3 casos que acabo de mencionar. Y lo último, hoy salieron 2 resoluciones de la AFIP,
Una la 4853 y otra la 4854. En la 4853 establece que aquellos empleadores que calificaron por su facturación y por sus condiciones para crédito a tasa subsidiada para el pago del salario de octubre deben registrarse en aquellos casos de empresas cuya nómina no cuenta con trabajadores con pluriempleo entre el 9 y el 19 de noviembre, ambas fechas inclusive, y en aquellos casos que tienen trabajadores con pluriempleo del 14 al 19 de noviembre. Este es el registro necesario como para que recibir el crédito a tasa subsidiada que pudieron llegar a solicitar en el momento que se inscribieron en el ATP. Y la resolución 4854 lo que hace es establece una prórroga para los vencimientos generales de contribuciones, de manera tal que los vencimientos de este mes, o sea, de las contribuciones de octubre, caen durante este mes, de acuerdo al número de quit, el 12, el 13 o el 16 de noviembre. Y la prórroga para aquellos empleadores alcanzados por la prórroga del SIPA, de lo que es la parte de la contribución destinada al Sistema Integrado de Previsional Argentino, que se establece, o sea, para los vencimientos relativos a octubre, el 13 de enero, 14 de enero y 15 de enero, de acuerdo a la fecha de finalización, al número de finalización del quit que cada empleador pueda llegar a tener. Esos son los casos, acuérdense, del beneficio del traslado del vencimiento del SIPA a 60 días vista. Bueno, de mi parte nada más, hay algunas otras novedades, pero que, digamos, me parece que ya son un poco más anecdóticas de última semana. Proyecto de ley en el Senado ampliando los plazos de prescripción, que se supone que fue detectado a tiempo y esperemos que sea objeto de debate y que no prospere, porque si no la incertidumbre laboral va a crecer a 3 años o a 5, depende del tipo de los créditos, de los dos actuales. Y algún fallito más, y lo sigue habiendo, que con carácter de medida cautelar establecen el pago de salarios para los progenitores que están al cuidado de hijos en edad escolar. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por si alguno quiere verlo, el caso se dictó, la sentencia se dictó el 23 de octubre, en el caso Magás, con Sociedad de Hecho y otros. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, la respondemos. Bueno, muchas gracias, José. Yo justo tuve un pequeño inconveniente con la conectividad, pero tengo algunas preguntas apuntadas para después, si te parece. Le dejamos el espacio, le pasamos los atributos a Sebastián. Sebastián, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Mariano. Después de hablar después de José, los atributos que me dejá, la verdad que son importantes. Les cuento, nosotros somos el grupo HZ. Grupo HZ opera en el negocio de packaging, en lo que es cartulina encapada. Tenemos una fábrica de cartulina encapada y convertimos envases flexibles y envases de cartulinas. Y a la vez el grupo también está diversificado en algunos otros negocios de agro, criadero de cerdos y forestales. Realmente, digamos, el desafío más grande que tuvo de alguna manera la industria, tanto lo que es packaging como papeleros, digamos, todo lo que es la industria de conversión, fue haber arrancado este proceso como una industria esencial. Si uno lo mira a la distancia, dice, bueno, arrancar como una industria esencial fue lo mejor que nos puede haber pasado, pero realmente resultó un desafío enorme llevar las actividades en cada una de las plantas cuando arranca la pandemia, que realmente fue una situación de mucho caos y de una manera de mucho miedo de todo el mundo de ir a las operaciones. Realmente tuvimos ese primer inicio de actividades con todos los protocolos, con realmente haciendo una mención importante a todo el personal operativo de nuestras plantas, a todo el personal fuera de convenio. Hoy por hoy
digamos, estamos operando con muy buenos niveles de productividad, no los perdimos nunca, esos niveles de productividad. Realmente la industria en general ha tenido un primer momento, digamos, dividamos, al tener un grupo de empresas, voy a dividirlo en las dos actividades, ¿no? Una cosa es la actividad de papeleros, que al inicio, digamos, tuvo una muy baja actividad, digamos, por inconvenientes, digamos, al inicio en cuanto a lo que era la demanda y atendiendo a muchos clientes que en su momento, digamos, tuvieron que frenar actividades porque no habían sido en ese momento declarados esenciales. Y todo lo que fue la actividad de envases, tanto de envases de cartulinas como envases de flexibles, digamos, para que tengan una idea, nosotros, nuestros productos son la caja feliz de McDonald's, cajas de hamburguesas, suavizantes, jabones líquidos, o sea, todos productos, o la mayoría de ellos productos esenciales, en ese nivel de actividad, digamos, salvo lo que era comida rápida, digamos, todo lo que fue alimentos y esenciales, digamos, de limpieza, tuvo un pico muy alto al inicio de la pandemia, un efecto stock, digamos, todos creo que pasamos por el mismo momento al inicio, ¿no? De ir al supermercado y tratar de abastecerse porque no sabíamos cómo iba a seguir. Bueno, ese efecto generó que en nuestras plantas tengamos un alto nivel de actividad, lo cual requirió de todo el área de relaciones humanas un trabajo importantísimo en todo lo que tiene que ver con cercanía a todos nuestros operarios, porque realmente hoy por hoy creo que pasó muy poco tiempo, ¿no? 8 meses, pero hoy por hoy estamos todos muy habituados a esto. O sea, es como que hoy estamos en la nueva realidad, pero en ese momento realmente era sumamente complejo trabajar sobre la motivación de cada uno de nuestros operadores y muchos operadores de planta y demás, por realmente un miedo claro de contagios y realmente fue una situación que mirada hoy a la distancia realmente fue cosechar lo que uno sembró como compañía, como grupo empresario durante tantos años, porque realmente tuvimos muy buen nivel de colaboración de los operarios. A nivel gremio, nosotros operamos con 2 gremios, digamos, estamos encuadrados en gráficos, Federación Gráfica Bonaerense y papeleros en sus 3 ramas. Tuvimos muy buen diálogo y muy buena colaboración, realmente siempre, digamos, todos los temas que fuimos planteando, que muchos están relacionados a readecuación de esquemas de trabajo, a ciertas situaciones dentro de las plantas para atender, muchos casos también de situaciones donde al operar en distintos municipios, digamos, los protocolos no estaban tampoco, y no están hoy en día unificados en distintos municipios, y eso nos requirió un trabajo muy importante de parte de todos, ¿no? Entonces, eso fue un primer nivel de desafío. Tenemos, en este momento, continuamos con un buen nivel de actividad. En el medio de la pandemia mermó un poco por ese efecto que contaba inicial de sobrestock, digamos, de todos, y hoy estamos con un nivel de actividad relativamente normal. Las paritarias se han cerrado, tenemos anualizado lo que es papeleros un 31%, y gráficos, Federación Gráfica a marzo, papeleros a enero un 31%, y gráficos a marzo un 41% de incremento. Eso en cuanto a las negociaciones gremiales. Y un poco los principales desafíos que estamos encontrando, y de alguna manera no es solamente un desafío de nuestra actividad, creo que es un desafío en general que tienen la mayoría de los colegas, tiene que ver con la próxima nueva normalidad. Cuando volvamos, digamos, a las oficinas, si volvemos a las oficinas en algún momento del próximo año, nosotros particularmente a nivel grupo tomamos la decisión de informar a todos nuestros colaboradores que hasta marzo continuamos con el mismo nivel de esquemas de trabajo,
Hoy contamos con 3 esquemas de trabajo: un esquema de trabajo en el piso de planta, que es un esquema de trabajo normal, con los turnos habituales; un esquema de trabajo mixto en las plantas, del personal fuera de convenio, donde hace una parte de la semana home office y otra parte presencial, atendiendo, digamos, situaciones puntuales de la planta; y otra cantidad de gente, básicamente todo el área corporativa que da servicios a todas las unidades de negocios, trabajando home office full. A partir del próximo año, lo que estamos definiendo es continuar con esquemas de trabajo ya no prepandemia, o los que conocíamos prepandemia, sino estamos trabajando en proyectos de readecuación de esos esquemas de trabajo y tal vez tener un nivel de presenciabilidad más baja. Estamos definiendo si 40%, 60% entre home office y presencialidad. Lo cual, de alguna manera, tenemos el desafío interno de trabajar esos esquemas de trabajo, y por otro lado, el desafío o la incertidumbre de, bueno, cómo se va a legislar cuando realmente entre en vigencia la nueva ley de teletrabajo. Esas son situaciones que de alguna manera nos llevan a repensar lo que son las relaciones laborales dentro de cada una de las operaciones que tiene el grupo Supan. Nosotros cuando empezamos este proceso, realmente vimos que teníamos una oportunidad que, digamos, más allá del desafío de seguir operando nuestras plantas, teníamos una gran oportunidad de que nuestro personal, digamos, de nuestros colaboradores, puedan de alguna manera terminar de internalizar ese proceso que tenemos nosotros como grupo de cambio cultural, de poder entender hasta dónde llega nuestro producto y hasta dónde, de alguna manera, lo que un operador, digamos, hace en su día a día tiene sentido o aporta a la sociedad. Entonces esto digamos, hay que encontrarle una parte positiva a la pandemia, ¿no? Se ha hablado tanto de todo lo negativo que me parece que hay una parte positiva en nuestro caso que tuvo que ver con ese entendimiento de parte de nuestra gente de, al ser una industria esencial, de que realmente teníamos el desafío, en algún caso, de alimentar al país, digamos. Si nosotros dejábamos de operar en ese momento, creo que gran parte del abastecimiento, digamos, de alimentos realmente corría riesgo. Siendo el grupo Supan un player muy importante dentro de lo que es packaging, ¿no? O sea, es el principal productor de envases de cartulina del país y uno de los principales productores de cartulina encapada, digamos, y lo que es flexible tenemos una de las plantas más grandes de Sudamérica en lo que es conversión de envases flexibles. Entonces, un poco la idea era comentar esto, saber que seguimos, digamos, en ese camino, en el camino de ser una industria esencial, que de alguna manera todo lo que el grupo, digamos, en esto se pone muy en prueba lo que vienen haciendo las organizaciones en general, ¿no? O sea, cuando una organización de alguna manera viene trabajando mucho en el empoderamiento de la gente, trabajando mucho en las relaciones gremiales, en tener relaciones gremiales sanas, o sea, tener relaciones gremiales de ida y vuelta, y siempre de alguna manera contar las buenas y contar las malas. Entonces, en estos casos creo que hizo mucho sentido todo ese camino para poder hoy seguir afrontando, digamos, las realidades y los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Entonces, eso es un poco la intención. Seguimos en ese camino. Internamente todos los procesos de relaciones humanas pasaron a forma online y seguimos, digamos, no detuvimos ningún tipo de procesos.
tanto lo que es gestión del desempeño, todo lo que es gestión de objetivos. Digamos, no tuvimos ningún cambio en ese sentido por lo que fue la pandemia. Obviamente, con un importante acompañamiento de relaciones humanas hacia todos los líderes, porque en este momento, digamos, si hay algo que necesita el líder de equipo, es tener un soporte y un acompañamiento muy presencial a través de la web, pero, digamos, estar cerca, ¿no? O sea, creo que el punto de cercanía nosotros lo estuvimos desarrollando mucho. En algún caso hasta Relaciones Humanas ha pasado a ser casi un gerente de planta más, porque, digamos, una anécdota muy cortita, por todo el licenciamiento, los licenciados que tuvimos en una de nuestras plantas, la mayoría de los gerentes tuvieron que salir de la planta, y todos entenderán que para una planta industrial, que el gerente de planta no la camine, es una situación por lo menos rara, ¿no? en nuestra cultura. Entonces ahí el líder de relaciones humanas fue el que de alguna manera, obviamente no ocupó ese rol de gerente de planta, pero sí trabajó mucho en esa cercanía hacia la gente para que de alguna manera no notemos esas faltas que tuvimos en ese liderazgo de planta. Con lo cual, digamos, fueron muchos desafíos, pero mucha oportunidad y mucho aprendizaje también, ¿no? Muchas gracias, Seba. Sí, la verdad que hay muchas cosas que son sustanciosas de lo que decís, ¿no? La centralidad de la función de recursos humanos, la resignificación de lo que es, de alguna manera, el propósito de la compañía cuando lo ves en función del bien común, eso de darle un sentido, generar una creencia en favor de la propia identidad de la organización. Creo que todos los que tuvimos esa posibilidad contamos con una ventaja. Y esta dicotomía, porque hace poco leía a un manager italiano que decía, esto de estar tan lejos nos puso tan cerca, ¿no? Claro. De alguna manera, haber encontrado estos puentes virtuales nos permite, o nos ha permitido, o nos permitirá a futuro, ¿sí? Tener una relación aún mucho más próxima con la gente, con nuestra gente. Y está bueno lo que marcabas, perdón que te interprete, pero digo, siempre desde ese rol de acompañamiento, no pretendiendo ser yo el que haga la operación, ni mucho menos, todo lo contrario. Siempre de ese rol de estar haciendo que la función de capital humano, de recursos humanos, sea parte del herramental de trabajo que tienen los managers para llegar al propósito. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos preguntas, algunas ya José te las había pasado La voy viendo. te las adelanté, pero básicamente los grupos de preguntas tienen que ver con el tema de protocolos, ¿sí? Si existen protocolos que están vigentes a la luz del 875 del decreto actual, ¿van a sufrir alguna modificación o deben sufrir alguna modificación de adaptación? Sí, empresas con distintas sedes, ¿sí? Tienen que adaptar de acuerdo a la región también estos protocolos, y hay dudas sobre la licencia o la dispensa de prestación de servicio para aquellos adultos que estén a cargo de menores, ¿sí? Que estén de alguna manera comprometidos dentro de lo que es la formación escolar, inicial o secundaria. Así que te dejo todo ese popurrí de preguntas, son todas tuyas. Empezá por donde quieras. Gracias. Veo que hay alguna para Sebastián, se la dejo a Sebastián para el final. Bueno, perfecto. No hay problema. A ver, no, los protocolos de las actividades entiendo que siguen vigentes los mismos que estaban vigentes hasta ahora, digamos. Salvo que, como en definitiva, son cuestiones que tienen que ser validadas por los gobiernos locales, salvo que el gobierno local establezca una modificación a partir de esta nueva norma del protocolo para una actividad determinada, entiendo que siguen vigentes exactamente lo mismo. De acuerdo a la zona en que la actividad se realice, ¿no? O sea, de acuerdo a la sede que tenga la empresa, si es que tiene distintas sedes, como es una de las preguntas.
Respecto al tema de la pregunta sobre la dispensa de trabajar. A ver, si bien es un término no muy común, yo diría bastante excepcional en el marco del derecho del trabajo, la palabra dispensa, que nació, o por lo menos yo lo vi ahora con la pandemia, la realidad es que la interpretación que yo entendí que tenía esta dispensa desde el principio es que era algo de orden público, que particularmente en el caso de las embarazadas, las trabajadoras embarazadas y los trabajadores en grupo de riesgo, no podía ser soslayada bajo ningún punto de vista, porque tenían que ver con los riesgos que generaba para estas personas la exposición a la pandemia o al COVID-19. Fíjense que en el 207, cuando tratan el tema de los mayores de 60 años, dice que ellos podrían trabajar si son considerados personal esencial. Se establece que todo el personal de la salud es considerado personal esencial, y en el otro caso es una interpretación que tiene que ver con básicamente ciertos criterios objetivos como las tareas que desempeñan, el puesto que ocupan, etcétera, etcétera. Pero la misma norma dice que bajo ningún punto de vista los trabajadores, las trabajadoras embarazadas y los trabajadores en grupo de riesgo pueden ser considerados esenciales, o sea, con la posibilidad de prestar servicios. Con lo cual, me parece que más allá de que el término dispensa podría llegar o parecería que podría llegar a esconder alguna posibilidad de que la persona, motu propio, diga yo quiero volver a trabajar, aunque esté encuadrado en uno de esos grupos, no lo podría hacer porque, vuelvo a repetir, me parece que es una norma de orden público y la responsabilidad porque esa norma se cumpla corre por cuenta del empleador. La otra pregunta, ¿sigue la licencia por cuidado de hijos? O sea, a ver, hay una cuestión acá que esa licencia fue dispuesta, o ausencia justificada, mientras dure la suspensión del ciclo lectivo establecida por el decreto, si mal no recuerdo, o resolución 108-2020 del Ministerio de Educación. Bueno, esa norma no se modificó. Y por el otro lado, si apuntamos un poco a lo que vienen siendo estas normas que parecen flexibilizar la vuelta al colegio, dependen de cada uno de cada una de las jurisdicciones, y no se está hablando de una vuelta al ciclo lectivo, por lo menos ahora en el 2020, plena. Con lo cual, si sumamos que la resolución que dispuso la suspensión del ciclo lectivo no ha sido derogado expresamente, si vemos que el propio decreto 875 habla de que se mantiene la licencia para padres para el cuidado de los hijos, y vemos que digamos, sumamos esos dos extremos, yo entiendo que sigue vigente, hasta tanto no se declare expresamente lo contrario. Y respecto a los datos del expediente y datos de la cautelar, te puedo pasar el nombre de los autos, que es Magás Estela Noemí con lema. Después te lo paso en todo caso por el mismo chat a quien me lo preguntó, así lo tiene completo. Y bueno, y lo pueden ver el resto que están en la charla. Y creo que de mi parte nada más, ¿no? Mariano. Estás muteado. Afirmativo, sin repetir y sin soplar, has dado cabal respuesta a todos nuestros interrogantes. Muchísimas gracias, José. Sebastián, hay una pregunta muy interesante para vos que tiene que ver en cómo han manejado la cultura de los distintos establecimientos a partir de esta situación de pandemia. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos pudieras dar algún detalle. Sí, nosotros efectivamente tenemos distintas culturas, y no solamente distintas culturas a nivel compañía, sino que tenemos distintas culturas de acuerdo al lugar donde operamos, al tener plantas en el interior de Buenos Aires y algunas en Entre Ríos. Realmente la cultura del lugar varía sustancialmente una u otra. Particularmente decidimos desde un primer momento, dentro del corporativo del grupo HZ, unificar lo que fueron protocolos y lo que fueron le llamamos como los fundamentals de qué necesitábamos para para sobrellevar la pandemia. En ese sentido, no solamente los protocolos fueron hechos para Argentina, sino que hicimos Argentina, Brasil y Chile unificado en cuanto al protocolo interno de la planta.
¿Y esto qué resultado tuvo? El resultado fue que nuestros colaboradores realmente vieron algo superior a la discusión tal vez diaria de si usamos esta protección o usamos esta otra, y vieron que realmente lo que estábamos pensando era en el cuidado de todos. Y en el cuidado en el fondo de también el negocio que estamos llevando adelante, que tiene que ver con entregar nuestros productos a nuestros clientes y hacerlo de una forma segura. Alguna planta ya tiene mucho más camino recorrido en cuanto a lo que es inocuidad y demás, pero en general lo que intentamos es unificar ese mensaje. Y al tener un mensaje grupo unificado de qué era lo realmente importante para nosotros y la esencialidad que teníamos en ese momento, creo que logramos el objetivo de que realmente, a pesar de las culturas y culturas muy distintas, se entienda, digamos, el fondo del momento, digamos, y la importancia del momento. Creo que, digamos, para comentarlo brevemente en un spot, creo que fue ese el principal camino, la principal acción estratégica. Muchas gracias. Bueno, evidentemente todo ejercicio de ecualización entre culturas es complejo y es arduo, pero bueno, creo que el resultado se muestra con lo que comentaste, ¿no? Con la performance de la compañía. Así que bueno, estamos finalizando ya nuestro 21 spot. Ahí José puso los datos de los autos, de la carátula, en el chat, ¿no, José? Dejaste. Y yo les recordé igualmente nuestro mail para cualquier consulta o duda que haya quedado de estas u otras encuentros, puedan utilizarlo. Para el próximo lunes, el lunes 16, nos va a acompañar el doctor Marcelo Rolón, del Estudio Jurídico FUNE de Rioja y Asociados, y el doctor Julio Grisolía, juez del trabajo. Así que los esperamos entonces y muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Gracias, José. Gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.